en la Corte. Y así, de la noche a la mañana, Arturo Saldívar se quita toga, birrete, deja a un lado la Constitución y se está por ponerse casi el chaleco de servidor de la nación. Abogado Francisco Burgoa, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, Azucena. Sí, tal cual, y ni siquiera día de la noche a la mañana, pues fue cuestión nada más de unos cuantos minutos que bueno, lo traía debajo de la toga y el birrete, ¿no? Eso sí, Azucena. De hecho, en los 4 primeros años de la administración del presidente López Obrador, que coincidió ahí con la presidencia de Arturo Saldívar, pues efectivamente lo traía oculto, pero poco a poco se fue despojando de la toga hasta el grado que ya la dejó caer, aunque como bien comentabas, Azucena, él sigue siendo ministro de la Suprema Corte y lo será hasta que el Senado, en su caso, acepte la renuncia, que bueno, será inminente que la acepte. Ahora, el presidente dice hoy, bueno, no sé si lo dice abusando un poco de la falta de conocimiento de algunos de la Constitución, pero bueno, le pregunto, abogado, el presidente dice hoy que el nuevo ministro o ministra que se elija de la terna, de las ternas que él envíe, va a ser para concluir el periodo, es decir, un año que le restaba a Arturo Saldívar. ¿Es así? De ninguna manera. Estamos hablando ya de una vacante, no estamos hablando de una licencia temporal o una separación temporal de Arturo Saldívar. Él está renunciando de forma definitiva. Sabemos que no expuso la causa grave, una situación bastante subjetiva de parte de él, pero bueno, se va a aprobar como se aprobó en su momento la de Eduardo Medina Mora, sin causa grave. Pero bueno, el presidente de la República es Eduardo Medina Mora presionado por el presidente. Ahí, ¿no? Ahí dijo el presidente, hoy hice lo mismo con Medina Mora, pero hubo presión para que renunciara, so pena de alguna amenaza que había por ahí. Definitivamente eso sucedió hace 4 años y el presidente en ese momento propuso una terna para que se nombrara a una ministra o ministro por 15 años, que es el periodo del encargo de un ministro de la Corte. En este supuesto debemos de considerar la misma situación, es una vacante ya de forma total, y por eso el presidente tiene que proponer la terna y el Senado de esa terna tendrá que hacer la auscultación para que emita, en su caso, una votación de 2/3 partes por un nombramiento que tiene que ser sí o sí de 15 años. Pretender que sea de menos no tiene ningún sentido porque no es una licencia. Sí, quién sabe por qué lo dice el presidente, lo sabe, todo es un movimiento político, abogado, esto no hay improvisación, no hay novedades, no hay sorpresas. Arturo Saldívar sabía desde hace tiempo cuál era su destino en el equipo de Claudia Sheinbaum, tan lo sabía que hay una fotografía por lo menos de él un día antes de que presentara su renuncia. El presidente sabe que con la salida de Saldívar puede tener un ministro a su contentillo, como le gustan, que reciban órdenes, que voten como él les indica, como es el caso de Loretta Ortiz, el caso de Yasmín Esquivel. También lo sabe, pero juega un poco a la ignorancia. Definitivamente, y esto es parte de esa estrategia política que tiene el presidente López Obrador. De hecho, será un presidente que durante su mandato estará proponiendo a 5 ministros, aunque también él ha referido que en el caso de Margarito Ríos Farcat y de Juan Luis González Alcántara, pues son conservas, como lo refirió hoy, o traidores a la patria, cuando en el caso particular de ellos dos, tienen mis respetos porque se han mantenido como independientes y autónomos, no subordinados al presidente, como debe de ser un juez o una jueza constitucional. Ellos se deben a la Constitución. El presidente quiere que se deban a él y a su proyecto. Hoy dijo que va a proponer una terna de mujeres a quienes les va a pedir lealtad al proyecto. ¿Cómo el presidente puede pedirle a otro poder independiente lealtad al gobierno, abogado? Es que todo es un sinsentido. Lo peor, Azucena, es que le aplauden eso al presidente cuando debiese haber una crítica precisamente a ese tipo de manifestaciones del presidente de la República. Si durante el siglo XX, durante la hegemonía del PRI, el presidente de la República estaba por encima de los dos poderes, y a partir de la reforma de Ernesto Zedillo del 31 de diciembre del 94, a partir del 95, la Corte empezó a ser ya independiente y autónoma. Pues, ahora, regresar a esos tiempos no tiene ningún sentido jurídico, al contrario, estaríamos debilitando a un poder que es el poder que protege y garantiza nuestros derechos y que preserva la división de poderes y nuestra democracia constitucional. Por último, abogado, le pregunto, ¿Arturo Saldívar llevará el título de ministro en retiro con todos los beneficios que se tiene, pensiones, etcétera, o no? No, definitivamente no.
O sea, él se pudo haber esperado un año para concluir sus 15 años y tener el derecho a esa jubilación y a esa pensión vitalicia. Pero como él está terminando su relación laboral un año antes, él tendrá algunos derechos como un haber por el retiro, algunas prestaciones que pueda tener en función de su retiro, pero no una pensión vitalicia. Y tampoco le llamaremos ministro en retiro, tan alto cargo, tan importante, uno de los cargos más importantes en el país, y lo cambia por un tema político. Él tendrá sus razones, que no presenta, que no explica, evidentemente no son causas graves, pero pues hay algo ahí que en algún momento, abogado, porque esto siempre se sabe, en algún momento nos enteraremos qué pasó. Definitivamente nos enteraremos, pero simplemente dejamos ahí la interrogante, ¿cómo es posible que no se espere un año para tener una pensión vitalicia? Bueno, pues gracias, abogado, como siempre, muy amable, qué gusto saludarle, Francisco Burgos.